Comenzamos sin prisa, sin pausa, sin desesperación. Sembramos un árbol, lo alimentamos, lo cuidamos, pusimos atención a los detalles y creció. Tener una visión como la que tuvo mi padre, sacrificarlo prácticamente todo, yo creo que ambas cosas son igual de importantes. Sin embargo, sin la base y sin ese cimiento no existiría más nada. Fue una época de muchas limitaciones y difíciles, pero eso nos fue dando frutos poco a poco, y de un abanico pasamos a un aire acondicionado, aunque duramos los 23 años sin casa. Cuando finalmente yo tuve mi casa, yo no lo podía creer, yo lloré, yo le decía, pero esto fue gracias a Logomarca, a nuestro esfuerzo mancomunado. Logomarca, hoy, antes de decirte cómo nació, es un árbol adulto, robusto, productivo y positivo. ¿Cómo nació? De muchas circunstancias que realmente no tenemos tiempo para narrarlas todas. Así que tendríamos que decir que de un propósito, de una ilusión y de un atrevimiento. Tuvimos muchas precariedades al principio, con lo que nos daba para parir, el sueldo de él nada más, yo sin trabajar un tiempo. Logomarca resultó ser parte de la familia. Era inevitable, porque todos estábamos involucrados. Aunque yo no estaba trabajando en los comienzos en Logomarca, pero estaba involucrada en todo. Conocía todos los movimientos de trabajo, los empleados, venía aquí todas las veces que podía, con los niños, especialmente Juan Carlos. Había mi madre que era quien le daba todo el apoyo a mi padre para poder alcanzar las metas. Ver esto, imagínate, es ver orgullo. Orgullo de que lo que se quería lograr se ha logrado hoy en día. Prácticamente es orgullo y legado. Cuando el departamento de producción estaba en Los Prados, literalmente detrás, al lado de nuestra casa, en el parqueo, en el garaje, mi padre había rentado al dueño de la casa un espacio que era de parqueo, que se techó y se puso el departamento de producción. Y recuerdo que cuando llegaba del colegio, estoy hablando de 5 años posiblemente, algo así. Inmediatamente yo lo que hacía era dejar la mochila en la casa y arrancar por detrás, porque tenía conexión por el patio, al departamento de producción, a ver la producción de los sellos. Y a mí me encargaba inmediatamente a trasladar el papel negativo, que son las películas, que se llaman películas, hacia el siguiente cuarto oscuro para revelar los sellos. Y eso era algo muy bonito que me recuerdo de mi infancia. Pero había momentos en que que la situación se tornaba difícil, y ahí me acogía a unos versos del poeta inglés indio Rudyard Kipling, que decía que cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, descansar acaso debas, pero nunca desistir. Sí tuvimos que sacrificar, que tuvimos que movernos mucho, porque por muchos años no tuvimos posibilidades de comprar una casa. Pero yo razonaba las preguntas, las respuestas que me daba Lorenzo, y me decía, es que no podemos, este no es el momento, no podemos. Y siempre surgía, Logomarca es nuestra prioridad. Que había que ir a buscar los productos a Puerto Rico o a Nueva York,
tenía yo que venir con 3 maletas encima y 2 mochilas cargadas, 2 mochilas llenas de cosas. Se me caía este hombro y se me caía el otro. Yo creo que por eso mido 3 pulgadas menos de mi tamaño normal. Era demasiado peso y había que asegurarse que el producto llegara, porque si se mandaba por carga podía durar días y entonces el cliente no estaba satisfecho o ya no lo necesitaba. A raíz de que yo trabajaba en líneas aéreas, facilitó en los inicios del señor Gómez, que el señor Gómez era el naviero, el carguero, el de la aduana, el que hacía todo el proceso, desde que salía de aquí del país a buscarlo, a pagarlo con lo que apareciera, a pasar por la aduana, cargarlo, cargas pesadísimas, todo lo hacía él, porque no había otra forma de producir así, para eso. Hemos pasado por todas esas, pero afortunadamente con el crecimiento del país hemos tenido el crecimiento de la empresa. Juan Carlos se ha ido preparando bastante bien para asumir el rol de la transición de mí hacia lo siguiente, y ahí él tiene a sus hijos que tiene que entrenarlos, tiene que academizarlos para que ellos sepan de qué se trata la dinámica y el dinamismo de la empresa, y saber sobre todo que no son las personas que se creen que son, sino que hay que entrenar a las personas que son los colaboradores, que básicamente es lo que te van a dar el impulso para seguir sobre rueda, para seguir funcionando, y nadie es indispensable, nadie es fundamental. Todo el mundo es importante, interesante, pero esto es un tío vivo y es moviéndose de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, y permanentemente tú estás dando vueltas. Tú estás aquí ahora, luego estás aquí, luego tiene que volver a subir, vuelve y baja, vuelve y sube. Pero siempre me habló me hablaba de 3 cosas bases. Me hablaba de innovar junto con la vanguardia. Me hablaba de colaboradores. ¿A qué se refería con esto? Era simplemente a contar con los colaboradores y capacitarlos. Y confianza. Me decía mucho esas 3 cosas. Mi padre me enseñaba mucho que el barco debe ir junto y que todos debemos estar montados en el mismo barco. Que si yo mejoro, tú mejoras. Si el otro mejora, yo mejoro. Logomarca, aunque decimos que las empresas no somos familia, para mí sí, comenzó siendo una familia, hoy es un gran equipo. Me permitió desarrollarme en el ambiente que yo siempre he querido tener, por el liderazgo humano y de su líder. Bueno, hubo una crisis económica muy grande y muchas empresas desaparecieron. Nosotros estábamos ahí con siempre rojos en los bancos, perdimos crédito de muchos proveedores porque no se podía pagar a tiempo. Era un día a día, fue difícil, pero sobrevivimos. Con el equipo que estábamos, lo dimos todo, no nos importaba que no pudiéramos cobrar en esa quincena, lo decíamos, bueno, dame tanto, que es lo que necesito para ahora, y después resolvemos. Y eso creo que
volviéramos nosotros a resurgir y a mantenernos firmes. Primer recuerdo es prácticamente la primera semana cuando yo entré aquí a este edificio, porque yo vengo de Logomarca de la zona colonial, una imprenta que tenía Logomarca en la zona colonial. Cuando yo entré aquí al edificio, recuerdo que yo llegué en una guaguita con una mesa de dibujo. En ese mismo día, ese día estaba de vacaciones el que era encargado de producción, lo recuerdo, y la diseñadora como a las 11 de la mañana se enfermó y tuvo que irse. Yo vine a hacer los trabajos de la imprenta y Logomarca hacía sellos. Yo nunca había trabajado con sellos. Los sellos que yo tenía que hacer los artes, yo no tenía ni idea. Me le acerqué a uno de los muchachos que estaba, los que fabricaban la goma, cogió algunas orientaciones con él, lo recuerdo bien todavía, y comencé, eran a mano que se hacían, pegando eléctrica, haciendo los círculos con chinógrafo, y le pasé el primero, me dijo, perfecto, no hay nada que hacerle. Entonces me sentí en confianza en ese momento. Yo mismo tenía que hacer un negativo, hice negativo todo. Habían como 3 o 4 muchachos ahí en esa área de producción y me dieron la confianza que yo hice los sellos completos ese día y al otro día también que la muchacha no vino. Y me di cuenta ese día, con esa experiencia, lo que es, yo aprendí a tenerme más confianza a mí mismo. Cuando iniciamos la construcción del edificio, hubo gente que se acercó a los ingenieros y al arquitecto que diseñó la obra y les dijo, y vendiendo sellitos, esta gente está construyendo ese edificio. El señor Lorenzo construyó esta visión y la ha llevado con una pasión, pero esa pasión no le ha permitido ser deshonesto. Siempre ha interpuesto sus valores, sus principios, ese sentido de pertenencia que cada uno de nosotros tenemos gracias a la forma como don Lorenzo concibe a Logomarca y su equipo de trabajo. Él suele decir que no somos una familia, pero que sí somos un equipazo. Formar parte de una empresa tiene una visión tan extensa que no se limita a lo que es el ahora, sino que piensa en el futuro e integra a su equipo para lograr esos objetivos a largo plazo. Yo he estado acompañando a Logomarca desde aquellos tiempos en que era una casita y era una pequeña empresa, ¿no? Comenzamos a trabajar básicamente spots para radio, algunas cosas de prensa, a veces algunas asesorías que tienen que ver con estrategias, etcétera, que me consultaban. Y poco a poco, pues, vimos y estuvimos ahí cuando la empresa subió, cuando la empresa en algún momento bajó, volvió y subió, y ahí se quedó arriba, al punto de que ya hoy, en su género, es la empresa número 1 del país. Interesado en realizar algo nuevo, y comenzó a probar con algunos socios que nos resultaron con el ahínco y la dedicación suya, porque probó con otra empresa donde no aparecía el nombre de Logomarca y se dio cuenta de que podía emprender por su propia cuenta, que podía hacer algo realmente con el esfuerzo que llevaba dentro, que era lo que más tenía, porque no tenía dinero, no tenía herencia, no tenía un socio millonario, realmente tenía un ímpetu muy fuerte. Porque lo que comenzó como una simple idea de producir un producto que era aquí producido de manera muy artesanal, se convirtió en prácticamente una industria del sector. Sobre todo con una gran calidad y con sobre todo mucha seguridad. El aspecto seguridad y honradez en ese propósito fue realmente clave para que Logomarca sea lo que es hoy, un nombre que todo el mundo respeta en el mercado.
Proyecto Monumento es un proyecto no solamente con una muy clara visión de futuro para nuestra sucursal de Santiago. Nosotros tenemos una sucursal en Santiago que tiene más de 25 años y que vimos que existía la necesidad de que la sucursal creciera, no solamente en función al aspecto físico, sino una verdadera transformación y proyecto, le llamamos Proyecto Monumento, pero es logomarca en su visión de la zona norte y todo lo que la zona norte representa para nosotros. Y para mí tiene, por supuesto, una connotación muy particular y especial, no solamente porque tengo años trabajando con ella, sino porque yo soy cibaeña y me encanta ir a Santiago a trabajar el proyecto Monumento. En la zona norte nos ven como los pioneros en el mercado de los sellos, de las placas y los artículos promocionales. Somos los número 1 en el mercado en la zona norte. Logomarca ha crecido mucho si comparamos de aquel momento a este. Estábamos bien pequeñitos en aquel tiempo, ahora estamos bien amplios. Crecimiento, sucursal grande, principal grande. Antes allá era una casa, ahora un edificio. Se ha crecido bastante. Bueno, logomarca es sinónimo de responsabilidad y calidad también. Todo lo que logomarca hace, lo hace con mucha responsabilidad y tiene un buen trato con nosotros los empleados. Logomarca en el futuro tiene que ser un paralelismo con lo que sea el futuro. Logomarca tiene que ir a ritmo con lo que haya en ese momento. El futuro es de tal forma, Logomarca es de esa forma. Logomarca no puede quedarse atrás, ni siquiera una micromilésima de pulgada. Tiene que ir a la par con la dinámica de lo que haya en ese momento en el mundo. Creatividad de los departamentos comercial, ventas y mercadeo para dar musicalidad visual al entusiasmo y al dinamismo que caracterizan a esas áreas y a la empresa. Sentí que a mi alrededor gira gente inspirada en mis propios propósitos, con muchas ganas de aportar para que la empresa refleje luz atrayente y jamás sombra repelente. Logi es un personaje que está hecho para ser personalizado. Lo hemos visto como papá, como deportista, pelotero, futbolista. Todo ese tipo de personalización, esa customización, es lo que se quiere representar con Logi. Logi es un perrito bien tierno, bien esponjosito, donde se busca crear una emoción. Y para mí Logi representa eso, la confianza. Que la gente no venga aquí y se sienta que qué agradable ambiente hay, qué buen servicio, me recibieron con buenos días, en qué le puedo servir, adelante, que... Logi, yo le veo así el rostro así como dulce, ¿verdad? Y juguetón. Pero Logi ha venido a armonizar la parte del adulto que nos conecta con el niño interior. Y es una forma de decirnos las cosas de una manera muy juguetona, digo yo. Pero me siento muy identificada con él. Lo que hace especial a Logi es que es nuevo, es innovador, se ve fresco y que se adapta a todo.
El relevo, cuando veo a mi hijo entregado a su gerencia general y cuando veo que nosotros podemos hacer viajes felices porque sabemos que dejamos la empresa en unas manos gerencial que se ha curtido aquí, que nos ha demostrado fidelidad, que nos dice, váyanse tranquilos, que todo está bien. Y eso ha sido probado. No estamos inventando. Hemos luchado por tener un personal que confíe en nosotros, que nos vea con ilusión y que nos vea que nosotros merecemos ser emulados por el ejemplo. Y eso lo hemos logrado con nuestros hijos. Igual que es el tercer hijo que es Logomarca. Hay algo muy importante para mí, que es el soporte que yo recibo desde mi casa, mi esposa y mis hijos. Yo sin ese soporte entiendo que no sería para nada igual, porque son las personas que me motivan a traer nuevas ideas, a saber implementarlas, porque muchas cosas que yo pienso a veces ni siquiera las traigo porque mi familia me ha inducido a hacerlo de una manera u otra y me motivan día a día a ser mejor persona. Cuando comenzó el proyecto, Laura y Juan Carlos eran niños en plena situación de su edad. ¿Cuántos años? 5 o 6, algo así. Debo darle total crédito, sin pensarlo, a doña mi mujer. Es un reconocimiento por su actitud, por su entrega. Fue un apoyo total a la logística en principio, y cuando ya ella se integra años después a la empresa, entonces ha demostrado que tenía el talento, que tenía la estructura, la capacidad para dedicarse, y debo realmente agradecérselo grandemente. En cuanto a Laura, que nunca ha estado integrada a la empresa, pues ha hecho su aporte, porque en momentos que teníamos algunos resbalones, ahí apareció Laura para aportarnos económicamente una ayuda que nos aportó algo en lo económico, que nos puso el barco en línea otra vez, sin riesgo de hundirnos. Y Juan Carlos, pues, se interesó, quiso prepararse para coger el relevo. Lo felicito porque lo ha estado haciendo muy bien, y espero que en el futuro no tenga que arrepentirse de que se dedicó a esto. Creo que se ha preparado bastante bien, me siento orgulloso de lo que ha estado haciendo. Logomarca es el resultado de una visión bien orgánica, un esfuerzo continuo y un compromiso con la excelencia.